Un saludo cordial para todos mis estudiantes del curso de Desarrollo Humano y Globalización. Les doy la bienvenida a esta videoclase. Espero se encuentren muy bien, a pesar de que es difícil para todos nosotros, no solamente los jóvenes y los niños, sino también los adultos y los adultos mayores, toda esta situación de aislamiento en nuestras casas, pero bueno, por el bien de nuestra salud, de nuestra vida. Se estarán haciendo algunas preguntas con respecto del calendario académico de este semestre y del próximo. Con respecto del próximo, todavía no hemos recibido una información acerca del inicio de las clases y la modalidad que se va a seguir. Entonces estamos esperando a que el señor rector nos comunique eso en el tiempo prudente, en que pues se sopesen todas las informaciones que están llegando, porque la UPB, así como muchas otras universidades, se acatan a los protocolos que se definen desde el gobierno nacional y a la información fidedigna que se emite desde las entidades encargadas de la salud en Colombia. Entonces hay que esperar a que la universidad se pronuncie con respecto del inicio del semestre académico y la modalidad que se va a seguir. Con respecto de este semestre, les informo que las clases van hasta el día 22 de mayo, o sea, son 3 semanas incluyendo esta de clases, y la última semana, que sería del 25 al 29 de mayo, se realizarían los exámenes finales. Ya les voy a explicar, bueno, les explico al final de la clase qué consiste el examen final del curso y les voy a informar también en ese momento, les informaré en ese momento en qué consistirá o cuáles van a ser las fechas para los exámenes, porque lo vamos a hacer por grupos y por unas tandas. Entonces, aquí voy a colocar que explicar eso al final. Bueno, y en el WhatsApp, por si acaso. Listo, entonces vamos a iniciar con, voy a compartir pantalla, vamos a iniciar con el tema. A ver, estoy acá, un momento por favor. Este tema es que vamos a desarrollar tiene conexión con el mismo de la clase pasada, que es el desarrollo rural. Nosotros vimos en la clase pasada un concepto de desarrollo rural y vamos a continuar con ese tema el día de hoy y la próxima semana que vamos a tener una clase sincrónica con una persona que ha trabajado este tema de agricultura urbana, seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Entonces, vamos a retomar el concepto, voy a retomar el concepto de la clase pasada sobre desarrollo rural. Es un proceso endógeno, es decir, que nace dentro de las comunidades rurales y es autogestionado, o sea, está planificado, ejecutado y administrado por los propios sujetos del desarrollo, en contraposición con otros modelos o procesos de desarrollo que privilegiaban al agronegocio, es decir, a la industria que iba y extraía materias primas del campo y no le importaban las dimensiones sociales y económicas ni ambientales, ni del campo, ni de las personas que lo habitan. Cuando se habla de desarrollo rural, entonces nos referimos a que es un proceso que involucra a las comunidades y las comunidades se convierten en sujetos de ese desarrollo. O sea, si se tiene que hacer algo en el campo, tiene que ser de manera concertada, participativa, decidida con las mismas comunidades. Y este proceso busca mejorar las condiciones de vida de la población rural a través de 4 dimensiones. La dimensión económica, que haya ingresos dignos para la población rural. Hoy sabemos que hay empresas que contratan mano de obra 25.000 pesos por día, algunos 27.000 pagando el mínimo, pero eso no alcanza para nada. Entonces, la idea es que al convertirse en propietarios o socios de una empresa, los y las campesinas puedan mejorar sus ingresos y por lo tanto tener una mejor calidad de vida. Debe tener en cuenta el aspecto sociocultural, teniendo en cuenta que hay unas relaciones sociales que se tejen en el campo y una cultura, un arte, unas dinámicas sociales que se deben respetar y potencializar. Porque uno puede llegar a una comunidad con un proyecto productivo, pero puede destruir el tejido social o puede destruir la misma cultura autóctona. Por ejemplo, uno puede llegar, y yo les comento el caso de los Montes de María, una región entre Sucre y Bolívar, donde yo trabajé en una organización no gubernamental, donde uno llegó a una organización de campesinos y se les asignaron unos recursos de la Unión Europea, de un proyecto de cooperación internacional, como 300 millones de pesos.
Ellos vivían bien, sembrando su yuca, vendiendo su yuca, llegamos a fortalecer el proceso con la organización, que la imagen corporativa, que los canales de distribución, las capacitaciones, el manejo de proyectos. Y resulta que al ver plata, mucha gente comenzó a sacar las uñas, como decimos vulgarmente. Y en vez de generar una acción positiva, lo que originamos fue acción con daño, porque la gente comenzó a pelearse por el dinero, sacando a relucir sus propios intereses particulares y no los intereses de la organización. Entonces nosotros no podemos llegar a generar desarrollo rural si no tenemos unas medidas, una planificación, una decisión y un respeto por las mismas comunidades. Que lo que estábamos haciendo era imponer unos proyectos aunque ellos decidieron en qué se iba a hacer, pero quizás nos falta un poco fortalecer esa parte humana para que no se rompiera el tejido social. Las otras medidas son de carácter político-administrativo y esto tiene que ver con las leyes que se expiden para el fortalecimiento del campo. Vamos a ver en la clase de hoy tres aspectos que se derivan de leyes y que tienen que ver con el campo. Y por último, el aspecto medioambiental, que ha recobrado muchísima importancia teniendo en cuenta que hay unas prácticas que deterioran el ambiente, como la deforestación. Estuve leyendo en estos días que en la Amazonia o Amazonía ya hay una carretera de 138 kilómetros de largo, se están destruyendo, se está destruyendo la selva. No se está destruyendo, la estamos destruyendo nosotros, los colonos. Y eso ahí genera un impacto en la flora, en la fauna, en los espejos de agua, en el aire, bueno, en definitiva en la biodiversidad y por lo tanto en la salud del planeta. Entonces, estos aspectos se deben tener muy en cuenta cuando hablamos de desarrollo rural. Estoy en la diapositiva número 1 para los que solamente me pueden escuchar. Paso a la diapositiva número 2. En esta vamos a, o se muestran los tres conceptos que voy a desarrollar en la clase. El primero tiene que ver con la reforma agraria, qué es, cuál es su origen. El segundo, la reforma rural integral, qué es, cuál es su origen, qué busca. Y por último, las zonas de reserva campesina. Todas estas tres reformas o mecanismos para generar desarrollo en el campo en Colombia, pues tienen un marco normativo. Paso a la diapositiva número 3. Entonces, comienzo con el concepto de reforma agraria. La reforma agraria es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y la producción de la tierra en un determinado territorio. Aquí me comí la palabra territorio. Buscan solucionar dos grandes problemas con respecto de la tierra en Colombia. El primero es la concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños y la baja productividad debido al no empleo de tecnologías o la especulación con los precios de la tierra que impide su uso productivo. ¿Qué sucede en Colombia? La tierra en Colombia está altamente concentrada. Resulta que muy pocas personas tienen muchísima tierra y muchísimas personas tienen muy poca tierra. En un país como Colombia, que yo le llamo medieval, porque todavía dependemos excesivamente de la tierra no es solamente uno de los factores de producción, sino que también está asociada al ejercicio del poder en el territorio y principalmente de los grupos armados ilegales. Entonces, en un territorio, nosotros estamos pensando no solamente en un espacio geográfico para cultivar, sino también un espacio donde se dan unas relaciones de poder. ¿Entre quiénes? El Estado y las comunidades, los grupos armados y las comunidades, el Estado, los grupos armados ilegales y las comunidades, las empresas de extracción y las comunidades. Entonces son una serie de actores que están allí en el campo, no solamente están los campesinos y las campesinas, están otros actores que ejercen un poder muchas veces asimétrico, es decir, unos tienen más poder que otros y con base en ese poder pues explotan a otras personas. Eso sumado a la concentración de la propiedad de la tierra, a que muchas personas no tienen acceso a la tierra para cultivar, que no son los dueños, sumados al despojo y al abandono de las tierras debido al conflicto armado, pues configuran un escenario poco propicio para el desarrollo del campo y por ende de las comunidades que la habitan. Y lo segundo es que hay una baja productividad porque en muchos aspectos nuestro campo es medieval, todavía tenemos unas prácticas de siembra que son arcaicas, no se ha tecnificado suficientemente el campo, y cuando hablo de técnicas no solamente el empleo de máquinas, sino también el empleo de saberes, que la tecnología y la técnica no tienen que ver solamente con el uso de una máquina, que pasamos de arar con bueyes
a arar con un tractor, por ejemplo, o que ya se utiliza una fumigación aérea y antes lo que hacíamos era con bomba manual. No, se refiere a que el saber científico se convierte en una serie de prácticas que mejoran el rendimiento, la productividad y que son amigables con el ambiente. Entonces, nuestro campo todavía adolece o sufre ese tipo de carencias. Y hay una volatilidad o especulación en los precios de los productos. Entonces, si hay un paro camionero, los precios se incrementan. Si hay una estación en la que no se dan ciertas frutas o vegetales, entonces esos frutas y vegetales, al no estar disponibles, su precio se incrementa. No tenemos quizás la capacidad de almacenar pulpas o transformar esos productos para que estén disponibles durante todo el año. A eso me refiero. Entonces son dos grandes problemas, la propiedad y la concentración de la propiedad de la tierra, básicamente asociada al tema del conflicto armado, y también el poco uso o el uso no debido de tecnologías que permitan la productividad en el campo. La reforma agraria, entonces, como una serie de medidas de carácter político, administrativo, derivan en unas acciones. ¿Qué sucedió el siglo pasado, en el siglo XX? Que Colombia ensayó diversas políticas de reforma agraria que dejaron intactos los problemas estructurales de la tierra. O sea, lo que se buscaba con la reforma agraria en últimas era lo que se llama democratización de la tierra. O sea, que la propiedad de la tierra estuviera en manos de muchas personas para evitar esos monopolios. Cuando yo soy dueño casi que absoluto de algo, me convierto en un monopolista y puedo hacer lo que me dé la gana. Puedo emplear a los trabajadores que quiera, bajo las modalidades que quiera, pagándole lo que quiera, saltándome la ley cuando me dé la gana, comprando funcionarios para que no me vigilen, asociándome a grupos armados ilegales, en fin. Básicamente yo me convierto como en la ley, el patrón, el dueño de ese territorio. Entonces, lo que buscaba la reforma agraria, lo que busca es la democratización de la tierra, que se desconcentre la tierra y se convierta Colombia en un país de propietarios, que las y los campesinos tengan acceso a la tierra para poder cultivarla, para poder tomar decisiones sobre ella, para asociarse, negociar mejores precios, negociar la manera en que van a comercializar sus productos, etc. Pero lo que se dice es que si bien hubo una serie de reformas agrarias que convirtieron baldíos o terrenos de la nación en propiedad de muchos campesinos, y campesinos especialmente, porque anteriormente la titularidad no se le daba a la mujer, a través del instituto, se le daba esa titulación a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, que posteriormente se llamó Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, INCODER, que después se convirtió en la Agencia Nacional de Tierras, o por lo menos no es que se haya convertido, sino que las funciones las va asumiendo la Agencia Nacional de Tierras, que es como se le llama actualmente. Entonces, cuando uno decía, esas parcelas son incoradas, o tienen una parcela del INCORA, o tienen una resolución del INCORA, o son adjudicatarios de tierras del INCORA. Estamos hablando de campesinos y campesinas que gracias a una lucha, cuando hablamos de lucha nos referimos a la exigibilidad de derechos, a que ellos pidieron de manera, dentro de las vías legales, que esas tierras les fueran adjudicadas para ellos poderlas cultivar porque no tenían tierra. Y en otros casos son luchas que desafortunadamente derivaron en muertes. ¿Por qué? Porque estos campesinos y campesinas asociados principalmente, o recuerdo una asociación que es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, se les estigmatizó acusándolos de guerrilleros, es decir, de personas que habían tomado las armas para defender sus derechos, y eso conllevó a que muchos de los dirigentes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, o ANUC, fueran asesinados y asesinadas, y que la ANUC pues hoy no sea una asociación tan fuerte como antes. Entonces, Colombia ensayó esas posibilidades de entregarle tierra a las y los campesinos, pero fracasó en el intento, pues, básico de cumplir con atacar las causas que llevaban a esa desigualdad en el campo. ¿Cuáles son esos factores o esas causas o esos problemas estructurales que ha tenido la agricultura o el campo en Colombia? Porque hablamos de agricultura en contraposición con la ganadería, porque son dos esquemas productivos distintos. No los vamos a tocar acá. El primero de esos problemas estructurales son los factores de poder al interior de la estructura agraria, o sea, es piramidal. Cuando ustedes van al campo se dan cuenta que hay grandes terratenientes y pequeños terratenientes, latifundistas que tienen predios muy grandes, casi a veces improductivos, y minifundistas o personas que tienen fundos o pequeñas propiedades.
Obviamente, quien tiene el poder asociado a la tierra, entonces muchas veces, no estoy diciendo que siempre sea así, porque hay muchas personas que son honestas, que han adquirido sus tierras legítimamente, pero en muchos casos en Colombia y específicamente en algunas regiones, la tenencia de la tierra está asociada al conflicto armado. ¿Por qué? Porque han pagado ejércitos de grupos armados ilegales o grupos armados ilegales, los han financiado, los han creado en otros casos con el fin de hacer contrainsurgencia, pues ir en contra de la guerrilla o defenderse de la guerrilla. En otros casos los arman para ejercer mayor control, para despojar a campesinos y campesinas, por ejemplo. En otros casos, cuando estos terratenientes perversos se asocian, también pueden llevar a cabo labores de incidencia en el gobierno o en las leyes para que se legisle o se tomen medidas que solamente los beneficien a ellos. Miren lo que ha pasado con Agroingreso Seguro y Agroingreso Seguro 2.0, que le están llamando lo que está pasando últimamente. Eso se lo mencioné en la clase pasada. Bueno, dos, el ascenso, uno de los problemas estructurales de la agricultura es el ascenso social y político de los pobladores rurales. Estas personas, al no tener unos niveles de educación óptimos o básicos o dignos, no van a subir o ascender en la escala social. Van a ser siempre personas ignorantes a veces de sus derechos, los tumban, porque muchos de ellos no saben multiplicar o sumar, por ejemplo, las operaciones básicas, aritméticas, no saben cómo asociarse, se aprovechan de ellos. Y ustedes saben, ya lo hemos visto, esa relación que existe eh, entre la educación y el desarrollo humano. Entonces, estas personas muchas veces no tienen acceso a la educación y por lo tanto no tienen acceso a mejores condiciones de vida, por ejemplo, o a bienestar. Hablamos de ascenso político y nos referimos a la capacidad que tienen las y los campesinos para tomar decisiones o participar en algunos escenarios decisivos para las políticas del campo. Entonces, cuando se está tramitando una ley que los va a afectar, los consultan, les preguntan, pero las decisiones las toman los poderosos. Entonces, de nada vale que a ti te pregunten una cosa si después lo que tú dijiste, pues no es tenido en cuenta o no tuviste suficientes argumentos para poder expresar lo que realmente necesitabas. A eso se refiere el ascenso político, la posibilidad de que ellos participen en instancias de toma de decisiones que los beneficien a ellos mismos. Las decisiones del campo las toma la gente de la ciudad, las toman los poderosos, aquí en Colombia. Y por último, los derechos de propiedad. Resulta que muchas de estas personas que viven en el campo, pequeños productores, no tienen un documento que los acredite como propietarios. Por lo tanto, no pueden tener acceso a créditos, por ejemplo. Muchos de ellos no tienen siquiera propiedad, viven como jornaleros o les toca migrar del campo a la ciudad. ¿Qué sucedió entonces con esos intentos o esos ensayos de reforma agraria? Que se realizó un desarrollo rural instrumental con enfoque productivista, o sea que en vez de democratizar la tierra, lo que hicieron fue beneficiar a los grandes productores y no beneficiar a los pequeños productores, y lo que tuvieron que hacer ellos fue asumir las políticas comerciales de los grandes productores. O sea, si los grandes productores de papa, por ejemplo, fijaban un precio para el bulto de papa en 1.000 pesos, a ellos los beneficiaba porque producían por volumen, pero el pequeño productor no, porque no es lo mismo vender 2.000 sacos de papa a 1.000 pesos que vender 3 sacos de papa a 1.000 pesos, ¿verdad? Entonces, es como un ejemplo muy, digamos, muy básico para poder entender que cuando se habla de un enfoque instrumental con un desarrollo rural con enfoque productivista, estamos enfocándonos en los que más producen. Por otra parte, también llevó a que uno dijera, a mí lo que me importa es producir, a mí no me importa el ambiente, a mí no me importan las relaciones sociales, a mí no me importa si hay conflicto armado o no, si tengo que pagarle a un grupo armado ilegal para que me saque esos campesinos problemáticos, de ahí lo pago, porque a mí lo que me interesa es producir. Yo trabajo, yo produzco. Ese es el enfoque que se le dio. Entonces, todas las ayudas para la producción se fueron a las manos a los bolsillos de los grandes productores y los grandes terratenientes de las multinacionales, que comenzaron a contratar mano de obra barata. Entonces, los campesinos que antes tenían una parcela se vieron obligados a venderla y a ser empleados por un mísero salario de los grandes productores. No hubo entonces una estrategia de transformación de las estructuras políticas y sociales en el campo. El que era pobre e ignorante siguió siendo pobre e ignorante y ahora sin tierra.
y los que tenían tierras siguieron siendo personas educadas, tomadores de decisiones y con más tierras, y contratando a estas personas por un salario mínimo. Bueno, y por último, no hubo una articulación, estas políticas no generaron una articulación ordenada, equitativa y sostenible entre el campo y la ciudad. Es decir, todo el desarrollo y toda la práctica se fue orientada hacia procesos de desarrollo urbano y descuidamos nuestro campo. Hoy nos estamos dando cuenta que es más importante un agricultor, o tan importante un agricultor como lo es un médico. Los youtubers, yo le decía a los cantantes de reggaetón, ¿qué están haciendo durante la pandemia? Pues no sé. En situaciones extremas, uno se da cuenta que es lo realmente esencial y de quién depende. Bueno, paso a la diapositiva número 5 para hablar de la reforma rural integral. Entonces, allí les comentaba algo sobre la reforma rural, agraria, disculpe. La reforma rural integral es el primero de los 6 puntos que se acordaron o que hacen parte del acuerdo final de paz que se firmó en 2016 entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC. En este punto se definieron las bases para la transformación del campo, generando condiciones de bienestar para la población rural. Además, busca la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución en un 50% de la pobreza en el campo en un plazo de 10 años. O sea, esto es muy bonito. ¿Por qué la disminución en un 50% de la pobreza en el campo? Porque según los estudios que se hicieron para diseñar este primer punto del acuerdo final de paz, se determinó, o esos estudios determinaban que la pobreza en el campo era el doble de la pobreza urbana. Por lo tanto, una reducción en el 50% equipararía un poco las condiciones de vida en el campo y en la ciudad. También busca este primer punto la promoción de la igualdad y en especial el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, en contraposición, como lo acabamos de ver, de un modelo de desarrollo rural que favorecía a los grandes terratenientes que tenían el poder. Este primer punto, lo que busca es fortalecer el desarrollo de la agricultura, pero bajo la premisa de que esa agricultura sea campesina, sea familiar y sea comunitaria. Esto es muy bonito. Vamos a ver si se está cumpliendo o no. Paso a la diapositiva número 6. ¿Cuál es el monto? Miren lo importante que es dentro del acuerdo final este primer punto. De los 129 billones que se ha estimado cuesta la implementación de todo el acuerdo, 110 billones de pesos están destinados solo a la reforma rural integral, es decir, el 85% del costo de todo el acuerdo va para el primer punto. Miren entonces el peso o la importancia que tiene, por lo menos desde el punto de vista económico, que es reflejo también de la importancia que se tiene en el marco de todo el acuerdo. ¿Por qué? Porque es que el acuerdo buscaba el fin del conflicto y la generación de una paz estable y duradera. Y una de las causas del conflicto armado es la tenencia de la tierra o el problema agrario o la causa agraria, la cosa agraria. Entonces, para atacar una causa tan importante como esta, tenía que darle una importancia muy grande a una serie de medidas dentro de este punto de reforma rural integral, ¿cierto? Entonces, como es una causa grande lo de la tierra, se tenía que darle un peso para acabar con esa causa que estaba, o esa generación del conflicto armado asociado a la tierra. Y por otra parte, sabemos que como hay tanta pobreza y sin pobreza no hay paz, lo que se busca es generar una paz estable y duradera, generando unas condiciones de bienestar y de vida digna para las y los campesinos, que son los más golpeados por la pobreza histórica, por la exclusión, por la desigualdad y por la pobreza. ¿Dónde se han presentado entonces los avances? Se han concentrado en la puesta en marcha de 16 programas de desarrollo programas de desarrollo con enfoque territorial que llamamos PEDET. Sin embargo, la entrega de tierras a los campesinos y la creación de una jurisdicción agraria que dirima, es decir, que comience a sopesar los conflictos con el fin de resolverlos sobre la tierra, están entre los principales pendientes. Cuando uno lee el primer punto, aparece una cantidad de cosas, una cantidad de medidas, de actividades, de procesos que se derivan de allí. Entonces, en el informe en el cual me estoy basando para esta clase,
pues se dice que el principal avance se concentra en el diseño y puesta en marcha de 16 programas de desarrollo con enfoque territorial, pero que quedan pendientes dos cosas: la creación de una jurisdicción agraria y la entrega de tierras a los campesinos, porque se estableció, ahora lo vamos a ver, un fondo de tierras, y si bien se ha recolectado, digamos, se ha recaudado la tercera parte de todo ese fondo de tierras, ningún ápice de tierra ha sido entregado todavía a los campesinos. Y lo que dice el acuerdo, lo que se interpreta el acuerdo, es que este punto, este indicador estará cumplido siempre que se hayan entregado las tierras, no que se hayan recopilado, pues, por decirlo de alguna manera. Y en cuanto a los PEDET, hay una crítica. Quien está encargado de los PEDET es una institución que se creó a raíz en el gobierno Santos, que es la Agencia para la Renovación del Territorio, o ART. Es la encargada del diseño y puesta en marcha de estos PEDET. Pues bien, ¿qué sucedió? Que en muchas regiones del país los PEDET demoraron más de lo establecido o de lo estipulado para ser diseñados. ¿Qué consecuencias trae eso? Que la gente se desmotiva. Es como si uno les dice, mire, vamos para un paseo. El paseo va a ser ahora en diciembre y todo el mundo tiene la expectativa de que estamos preparando el paseo para diciembre, y llega diciembre y todavía estamos preparando ese paseo y nos demoramos un año más. Cuando ya llega, ya uno tiene desconfianza de si se va a cumplir o no. Eso ha pasado con los PEDET. Por otra parte, además de haberse demorado, parece ser que las primeras obras que se estaban realizando como para motivar a la gente a participar en los PEDET, que se llamaron pequeñas obras de infraestructura comunitaria, o pequeños proyectos de infraestructura comunitaria PICS, muchos de ellos no cumplieron con la calidad que se estaba esperando. Por ejemplo, baterías sanitarias, pontones, puentes, aulas de escuela, camus, no cumplieron con las expectativas de las comunidades. Entonces se consultó demasiado a la gente, se les generaron unas expectativas y no se cumplió. Además, ustedes saben que la plata de la paz, que venía de préstamos y de aportes de otros países, parte de ella se la robaron. Bueno, este punto sufrió muchísimas modificaciones. Ustedes saben que en octubre la gente dijo que no, que el acuerdo final no. Entonces tuvieron que modificar ese acuerdo para que pudiera firmarse y surtir un proceso dentro del Congreso. Entonces, dentro de las modificaciones, que fueron 85 modificaciones que se le hicieron al acuerdo final, uno de los puntos que más sufrió fue el punto número 1. Ese punto número 1 tenía contemplado un censo de tierras para saber a quién le pertenecía, cuánta tierra había en Colombia, cómo la habían adquirido, y la oposición dijo que no, que eso no iba. Yo creo que les he explicado en clase por qué lo hicieron. Bueno, este punto 1 del acuerdo final, pues también contempla el acceso y uso de la tierra. Se dice que el principal mecanismo para dotar de tierra a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente es el Fondo de Tierras. 3 millones de hectáreas para ser adjudicadas de forma gratuita a los campesinos. Si el problema era que no tenían tierra, pues la idea es crear un fondo de tierras para adjudicarles esa tierra a ellos. Ya no vía reforma agraria, sino vía reforma rural integral. Al 31 de marzo, o sea, esta fecha reciente de 2020, a dicho fondo han ingresado 1.404.000 hectáreas, la tercera parte. Sin embargo, el cumplimiento de este punto solo es medible con la cantidad de hectáreas efectivamente entregadas a los campesinos. Allí hay un rezago, ¿no? Hay una tercera parte de la tierra ya conseguida, pero no se han entregado. Por otra parte, la información predial está desactualizada en el 66% del territorio nacional, y en el otro 28% ni siquiera hay información catastral. ¿Qué significa? Que el 66% de todo el territorio nacional está desactualizado en cuanto a catastro. No se sabe, información predial, no se sabe quién es el dueño, no se sabe la tradición de ese predio, de dónde viene, cómo lo adquirieron, cuánto cuesta, si están pagando o no están pagando el impuesto catastral. O sea, no se sabe nada, o está desactualizado. Está desactualizado en el 66% de los casos. Y en otro 28% no se tiene información o formación catastral, o sea, no hay cédulas catastrales. Esa tierra existe, obviamente, pero no existe información acerca de ella.
como que la gente la explota, vive allí y todo, pero en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es la entidad del Estado encargada de llevar toda esta información catastral, no se registra que eso existe. O sea, la gente hace lo que le da la gana con ella, no paga, por ejemplo, impuestos. Y no se sabe cómo la adquirió, lo cual es muy grave en un país como Colombia, donde sabemos que gran parte de la tierra ha sido adquirida de manera ilegal. Bueno, ¿qué sucede con los PEDET? Aquí en Córdoba tenemos unos PEDET en 5 municipios del sur. ¿Cuáles son los municipios del sur de Córdoba? A ver si de pronto alguno de ustedes vive por allí, para que sepa que en su municipio hay programas de desarrollo con enfoque territorial. Tenemos a Valencia, Tierra Alta, Monte Líbano, Puerto Libertador y San José de Uré. ¿Cierto? La apartada no está aquí metida. Aquí está mi bello planeta Rica. Y Montería es este grandote que está acá. Bueno, estos que están aquí como en verdecito, estos 5 municipios pertenecen o conforman la región del sur de Córdoba. ¿Qué sucede? La cobertura de estos municipios representa el 38.2% del total del territorio cordobés, o sea, más de la tercera parte. Pero la población apenas alcanza el 16%, significa que este es un territorio con gran extensión geográfica, pero poco habitado. La reforma rural integral estableció que se deben priorizar entonces territorios afectados, los más afectados por la guerra, con índices de pobreza y pobreza extrema muy elevada y una débil presencia institucional, además con fuerte presencia de cultivos de uso ilícito. ¿Cuántos son estos municipios priorizados de acuerdo con estos criterios en Colombia? 170 en 16 regiones. Entonces, estos 5 municipios que les acabo de mencionar hacen parte de esos 170 y esta región llamada Sur de Córdoba es una de esas 16 regiones. Allí se van a implementar esos planes de desarrollo con enfoque territorial. ¿Qué se va a hacer allí? Entonces se diseñan y se implementan. La implementación de estos PEDET o programas de desarrollo con enfoque territorial se ha hecho de manera desarticulada con los planes nacionales para la reforma rural integral que apuntan al cierre de la brecha entre el campo y la ciudad en materia, por ejemplo, de educación, salud, conectividad y vías de acceso. Entonces, como quien dice, cada quien está trabajando por su lado, no hay una articulación, sino hay esa articulación o esa compenetración entre las diversas entidades del Estado. Estos programas van a desarrollar actividades, planes o proyectos que no van a generar ningún impacto y no van a llevar a la mejora de las condiciones de educación, salud, conectividad y bien de acceso, por lo menos en estos 4 aspectos. ¿Qué sucede? Esa va a ser una plata que se roban, es una plata que no va a generar impacto, es una plata desperdiciada y se pierde además la oportunidad de generar desarrollo en estas zonas del país que han sido tan golpeadas por el conflicto armado y la pobreza histórica y la corrupción y la desigualdad. En fin. El último concepto es el de zonas de reserva campesina. Una zona de reserva campesina fue, pero sigue siendo, una figura jurídica creada por la Ley 160 de 1994 para dar cumplimiento al mandato constitucional de proporcionar a los trabajadores agrarios el acceso a la propiedad de la tierra y a servicios sociales. Cuando hablamos de servicios sociales nos referimos a salud, educación, vías para conectarla, en fin, todo lo que genere bienestar social. Garantizar la seguridad alimentaria, o sea, que no se mueran de hambre, que tengan disposición de alimentos, y defender la sostenibilidad ambiental, plasmando así la función social y ecológica que debe acometer la propiedad en Colombia. Cuando uno tiene una propiedad, esa propiedad no solamente es mía, sino que cumple una función social, que es producir alimentos, que es proteger el ambiente. Bueno, las zonas de reserva campesina nacieron con el objetivo de fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afectan y en general crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas. Entonces, vemos que esto es muy bonito, ¿cierto? En teoría, en Colombia las cosas son muy bonitas. ¿Cómo surgieron? Surgieron por la lucha de la gente, a partir de manifestaciones, protestas y movilizaciones sociales de la población rural durante el siglo pasado. O sea, esto no es una iniciativa del gobierno, esto es una iniciativa de la gente. Miren que aquí hay unos que tienen, tienen unos machetes, no porque quieran mucha cabeza, es porque el machete para el campesino es su instrumento de trabajo. Desafortunadamente se convirtió en instrumento de matanza por parte de grupos armados ilegales.
pero desafortunadamente también han estigmatizado mucho a los campesinos, tildándolos de guerrilleros, en fin, de pertenecer a grupos armados ilegales, pero lo que hacían ellos y ellas era defender su derecho al uso de la tierra, porque llegaban las personas con unos bulldozers, aquí tenemos nosotros una licencia para explotar esto, y amparados por los políticos, por el gobierno que pedía la licencia y los desplazaba a ellos. Es que no solamente los grupos armados ilegales desplazan, también los grupos armados legales. A finales del siglo pasado se presentaron 1819 insurrecciones campesinas, o sea, manifestaciones de rebeldía campesina donde se reclamaban derechos como el de la tierra, el de la salud, el de las vías, comercio y trato justo. De las cuales 1099 de estas acciones tuvieron como fin la invasión o la toma de tierras. Entonces, ahí ya nos referimos a las famosas invasiones que vemos en nuestros pueblos. Como no tienen tierra y el gobierno no se interesa por el tema, estamos hablando no solamente de este gobierno, sino todos, no se interesa lo suficiente por garantizar el acceso a la tierra, esta gente las invade. No es una justificación de la invasión, porque entre otras cosas las invasiones son concertadas y muchas veces lo que hacen es manipular a la gente. ¿Quiénes? Los mismos políticos. ¿Para qué? Para desestabilizar el gobierno opositor. Entonces, yo no gané la alcaldía de Chimá, siempre cojo a Chimá, por ejemplo, yo no gané la alcaldía de Chimá, entonces reúno un poco de gente y les prometo tierras, las emociono, las sublevo, y eso genera como una mala imagen en el alcalde porque dejó invadir tierra, es un desgaste para ellos mandar el SMAT, por ejemplo. Entonces muchas veces detrás de las invasiones lo que hay es un engaño a la población por parte de políticos o grupos políticos de oposición a los gobiernos locales que se basan en el deseo legítimo de las personas por tener acceso a la tierra. Y cuando no se cumplen estos derechos por la vía legal o por la vía de derecho, entonces muchas personas acuden a las vías de derecho. Desafortunadamente en este país nos toca utilizar las vías de hecho, o sea, irnos casi que a la revuelta, a la insurrección, a la rebeldía, para que se nos reconozcan o para que se nos garanticen unos derechos constitucionales a los cuales el gobierno no les ha prestado atención. Además de la inconformidad manifiesta por la elevada concentración de la tierra, otro de los motivos que impulsaron estas protestas fueron los reclamos contra las políticas agrarias, dentro de las que se resaltan la escasez de créditos, las dificultades en la comercialización de los productos, la inequitativa distribución de la tierra, la ausencia de soluciones a los cultivos ilícitos y el incumplimiento de la Ley 160 de 1994. Recientemente, el gobierno nacional, en cabeza de Juan Manuel Santos y de Iván Duque, han desconocido la política o los programas nacionales de sustitución de cultivo ilícito en el sur de Córdoba. Les prometieron que les iban a dar todo el apoyo para trasegar o para pasar de sembrar coca a sembrar cultivos de tipo promisorio. Les dijeron, les vamos a dar semillas, insumos, capacitación, acompañamiento para comercializar sus productos, acceso a créditos, acceso a la tierra, con tal de que dejen de sembrar droga. Y les incumplieron. Entonces después, cuando nos ven reclamando, dicen que son una cantidad de cultivadores de coca, perdóname la expresión, que joden por todo, y se desconoce, primero, la lucha campesina, segundo, el legítimo derecho a la propiedad y a la tenencia y al uso de la tierra y a las condiciones de vida dignas, y tercero, se desconoce el incumplimiento por parte del gobierno de las políticas que se han creado en este país en un marco de orden democrático o constitucional. Entonces, muchas de las culpas cuando se presentan estas manifestaciones o estas insurrecciones, mucha de la culpa la tiene, o gran parte de la culpa la tiene el gobierno por incumplimiento de lo pactado. Las zonas de reserva campesina, se dice, se constituirán y delimitarán por el Consejo Directivo del INCODER. Esto es viejo, ¿verdad? Porque les dije, ya no se llama INCODER. En zonas de colonización, es decir, donde la gente se ha metido a ocupar espacios baldíos o territorios de la nación. En las regiones donde predomine la existencia de tierras baldías y en las áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieren la regulación. O sea que la gente comenzó a sembrar cualquier cosa, de cualquier manera, sin ninguna planeación. Entonces, estas zonas de reserva campesina lo que buscaban también era organizar un poco el uso del suelo, asociar a los campesinos, etc. Bueno, se me olvidó ir indicando el número de las diapositivas. Las zonas de reserva campesina buscan controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria del país. O sea, el país tiene
más de 100 millones de hectáreas. De esas, un porcentaje está destinado a reservas forestales, donde no se puede cultivar ni ejercer ningún tipo de actividad económica productivista, y unas zonas dedicadas a la ganadería, otras a la agricultura. Hay unos estudios que indican cuánto porcentaje se debe dar a cada actividad económica o renglón económico. Entonces, muchas personas lo que hacen es coger la selva, no necesariamente la amazónica, también en el Atrato, también en el Nudo de Paramillo, también en la Sierra Nevada de Santa Marta, para sembrar yuca, ñame, plátano, coca, ¿cierto? Entonces, hay una frontera. Cuando se habla de la frontera agropecuaria es hasta dónde está permitido sembrar este tipo de cultivos. Y a partir de donde ya no se puede sembrar absolutamente nada ni habitar, porque ese es un territorio protegido. Entonces, lo que buscaban las zonas de reserva campesina era llegar a un consenso en las comunidades para el respeto por esas zonas, fronteras agropecuarias. Y no son solamente campesinos y campesinas que ocupan estos territorios de manera ilegal. Principalmente, y eso se está viendo en la Amazonia, búsquenlo en internet, grandes terratenientes. Es que construir una carretera de 138 kilómetros no lo hacen 3 campesinos. Eso es mafias. Mafias. Estamos hablando de disidencias de la FARC, estamos hablando de otros grupos armados ilegales, estamos hablando de políticos y empresarios que tienen la mano metida. Buscan evitar y corregir la inequitativa concentración o la fragmentación antieconómica de la propiedad rústica, es decir, que cada uno vaya por su lado, yo siembro papa y el otro arracacha, y no se pongan de acuerdo para de pronto generar un clúster o un grupo de productos que se puedan comercializar, que unidos se puedan comercializar de mejor manera. Busca crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la economía campesina y de los colonos en las zonas respectivas, regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos o colonos de escasos recursos. Fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades rurales. O sea, que esos espacios de concertación, que es donde llegan acuerdos para trabajar juntos, que esos espacios se respeten y que hay un diálogo fluido entre el Estado y la comunidad. Desafortunadamente hay un problema, que en muchas zonas del país el Estado no tiene presencia. Quien manda son los grupos armados ilegales. Y que se garantice la adecuada participación en las instancias de planificación y decisión local y regional de estas comunidades rurales. Por lo que les decía, el poder está en manos, desafortunadamente, de los grandes productores y terratenientes, incluso de compañías multinacionales, y los campesinos son los que llevan del bulto. Bueno, con esta última acotación llegamos al final de la clase. Aquí les muestro pues como un semáforo de los dos temas que hemos visto en estas 2 semanas. Desarrollo rural la semana pasada, esta semana reforma agraria con lo que tiene que ver con la reforma rural integral y las zonas de reserva campesina, y nos queda pendiente la clase de la semana entrante sobre soberanía alimentaria. Para esta clase vamos a tener la presencia de una señora que se llama Alejandrina Pacheco. Yo trabajé con ella fue consultora dentro de una organización no gubernamental donde yo trabajé en el Bajo Magdalena. Y Alejandrina ha emprendido por cuenta propia una iniciativa de cultivo casero. Entonces, en contraposición o no en contraposición, sino como una alternativa de sostenibilidad familiar, de cuidado con el ambiente, detrás del cual hay toda una filosofía de vida, ella ha ido realizando, poniendo en práctica algunas medidas de agricultura. También es una manera de dar un grito y decir, mira, no podemos llegar al extremo de que nos monopolicen los alimentos, nos monopolicen las semillas. Pero bueno, todo ese cuento, todo ese cuento vamos a hablar con Alejandrina la próxima semana. Yo les estaré indicando si lo hacemos los días que tenemos clases, obviamente, que serían los martes o los viernes. Entonces yo les indicaré si lo vamos a trabajar, vamos a hacer la clase sincrónica el martes a las 2 de la tarde o el viernes a las 2 de la tarde dentro del horario de la clase, ¿cierto? De 2 a 3:40. Muy probablemente tendremos una especie de conversatorio o de clase con ella de 2 a 3 y luego un espacio de preguntas sobre un tema que es muy práctico, cosas que ustedes pueden hacer en sus casas y máxime
sobre un tema que está cobrando muchísima importancia en este momento de aislamiento. Ustedes saben que todo el tema agrícola y el tema orgánico y de cuidado del ambiente, pues ha ido cobrando una importancia muy especial.